La colección de interés en salud animal está subdividida en dos colecciones: bacterias, virus, ectoparásitos y hemoparásitos. Los organismos custodiados son en su mayoría patógenos y presentan un impacto en los sistemas de producción pecuaria. Para el ingreso de los aislamientos a la colección, estos deben ser identificados taxonómicamente y caracterizados, evaluando atributos principalmente patogenicidad, de modo que puedan servir como insumo de referencia para proyectos de investigación en salud animal y en el desarrollo de productos biotecnológicos de importancia en medicina veterinaria y en salud pública. Teniendo en cuenta esto, la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Agrosavia, sigue una serie de metodologías para la reactivación, confirmación de identidad y conservación de la colección como base para el establecimiento de un banco de germoplasma. La colección de bacterias y virus consta de 674 accesiones agrupadas en 7 colecciones de bacterias y 2 colecciones de virus. Las colecciones bacterianas agrupan los géneros de Leptospira, Estafilococo, Lactobacillus, Brucella abortus, Streptococo, Salmonella y Escherichia coli o 157H7. Las colecciones virales constan de las accesiones del virus de Newcastle y del virus de estomatitis vesicular. Asimismo, se cuenta con 3 líneas celulares: Vero, BHK21 y ELA, las cuales se utilizan para la evaluación de la viabilidad y pureza de las accesiones virales. Las colecciones de bacterias y virus generalmente se hacen actividades de monitoreo para evaluar la viabilidad y pureza de las mismas, así como también identificación de las cepas. Todo esto con el fin de asegurar que los métodos de conservación utilizados garanticen las características genéticas de los microorganismos. Estas actividades se realizan a través de evaluaciones fenotípicas y moleculares. La evaluación fenotípica inicia con la reactivación del microorganismo en medios enriquecidos y/o diferenciales. A partir de cultivos puros se realizan evaluaciones morfológicas, macro y microscópicas. Por ejemplo, en el género Staphylococcus se efectúan pruebas específicas como la prueba de la catalasa, coagulasa y se confirma su crecimiento en medios selectivos. En algunos casos, para confirmación de la identidad, se requieren otros análisis, utilizando métodos comerciales y automatizados, como las tarjetas BITEC. Los métodos que utilizamos para la conservación de las colecciones de bacterias y virus garantizan la viabilidad de las cepas por largos periodos de tiempo, con el fin de mantener las características genéticas y fenotípicas de los mismos. Dependiendo del método de conservación utilizado, se emplean diferentes crioprotectantes como glicerol, dimetilsulfóxido, leche descremada, entre otros. Por ejemplo, para la conservación a -80 se utiliza el glicerol entre el 10 y el 15%. Para la conservación por liofilización utilizamos mezclas de crioprotectantes, por ejemplo, leche descremada y glutamato sódico, gelatina o sacarosa. En la colección de microorganismos de interés en salud animal, además se utilizan otra forma de conservación como es la crioconservación en nitrógeno líquido a -196 grados centígrados, utilizando diferentes crioprotectantes, especialmente dimetilsulfóxido a concentraciones de 2 al 5%. Los aislamientos de Leptospira generalmente se mantienen de rutina en el laboratorio por subcultivos periódicos. En nuestro caso, estos subcultivos se realizan cada año. Básicamente, estos microorganismos se colocan a crecer en medio MJH hasta obtener la zona de crecimiento. Una vez obtenida esta zona de crecimiento, el cepario se coloca en oscuridad a temperatura ambiente. La colección de ecto y hemoparásitos se ha venido conformando por principalmente 3 colonias de garrapatas de la especie Ripicephalus bophilomicroplus. Esta especie es la garrapata conocida como la garrapata común del ganado. Es de la de mayor importancia a nivel de Colombia y Sudamérica. Principalmente las colonias que tenemos se tratan de una colonia que es brasilera, susceptible a acaricidas, y 2 colonias que son nativas aquí en nuestro país, que son resistentes a acaricidas. Aquí en la corporación el mantenimiento de estas colonias requiere de animales experimentales para evaluar, digamos, la fase parasítica.
La fase no parasítica se lleva a cabo a nivel de in vitro, de laboratorio. El mantenimiento de la fase parasítica de las colonias se realiza aquí en la unidad experimental de garrapatas. Utilizamos terneros Bos taurus, eso es importante, se requiere una especie susceptible a garrapatas. Los terneros son ubicados en jaulas de infestaciones, donde básicamente tomamos larvas de Ripicephalus bovifilus microplus e infestamos con un pincel al ternero en las zonas que originalmente en la naturaleza se ubicaría la larva, es decir, digamos en la zona del pecho, en los costados, el lomo. Una vez se infesta, pasan alrededor de 21 o 25 días y obtenemos las hembras ingurgitadas, es decir, las hembras son las que se alimentan de sangre y aumentan su tamaño para finalmente caer del huésped e iniciar la fase de oviposición. La fase de vida libre inicia cuando colectamos las teologinas en la unidad de garrapatas. Iniciamos con el lavado de todas las teologinas, las secamos muy bien. Realizamos la selección de 10 teologinas al azar para formar un grupo que será denominado el grupo IEC, que servirá para evaluar, digamos, qué tanto la teologina transforma de su peso en huevos. Es pesado, esto nos permite hacer el seguimiento, digamos, de todos los días de caída. Una vez ubicamos, digamos, las 10 teologinas en la caja de Petri, las teologinas restantes realizamos el mismo procedimiento, pero simplemente las ubicamos de a grupos de A25, es decir, finalmente por cada día de caída tenemos un grupo IEC de 10 teologinas y varias cajas de Petri con grupos de 25 teologinas. Estas cajas de Petri son llevadas en una panera con servilletas y agua de grifo para mantener la humedad. Son llevadas a incubación a 27 grados centígrados para que inicien ya la fase de oviposición. Esta fase se le hará un seguimiento durante 14 días hasta el momento de su eclosión. A partir del momento de eclosión, se espera a que las larvas cumplan 9 semanas de edad para realizar la siguiente infestación en un nuevo ternero. El material seleccionado se lleva a la unidad de garrapatas y es descongelado para ser inoculado vía endovenosa en un ternero esplenectomizado previamente. Una vez se realiza la inoculación, se hace el seguimiento clínico hematológico diariamente, en el cual se pretende determinar el inicio de la infección, es decir, la parasitemia en el animal. Realizamos la colecta de sangre del animal infectado, donde conservamos los glóbulos rojos infectados con crioprotector, en este caso glicerolglucosa al 10%. Este vial, una vez se introduce el nitrógeno líquido y 5 años posteriormente se evaluará su viabilidad. Teniendo en cuenta que se busca reducir la experimentación en animales, la colección ha venido proponiendo la evaluación de metodologías para el mantenimiento in vitro, tanto de la colección de ectoparásitos como la de hemoparásitos. En la colección de virus y bacterias y de ecto y hemoparásitos, además de garantizar las características moleculares de cada una de las cepas que custodiamos, también hacemos una evaluación de atributos de patogenicidad, de virulencia, de resistencia o de antigenicidad. Generalmente utilizamos metodologías tanto moleculares como proteómicas especializadas para poder hacer este tipo de caracterizaciones. Actualmente tenemos proyectos de investigación en curso que buscan mejorar la productividad de ganaderías del trópico y de la industria avícola. En el banco trabajamos de la mano de los productores colombianos para brindarle al país inmunobiológicos de nueva generación que son diseñados a partir de los principios de vaccinología reversa en su diseño y desarrollo. Somos una colección de referencia y nuestro material biológico está a disposición de los colombianos como insumo para la realización de proyectos de investigación, estudios epidemiológicos y desarrollo o implementación de pruebas diagnósticas. Para esto pueden comunicarse al correo bsa@agrosavia.co. Agrosavia transforma el campo con el poder del conocimiento.